Durante mucho tiempo pensé que la foto de mi boda capturaba el día más feliz de mi vida. Estaba convencido de que ese momento congelado en papel era la prueba de que, al menos una vez, todo había salido bien. Estaba equivocado. Un detalle minúsculo que nunca había visto, una cara escondida en el fondo, destrozó todo lo que creía sobre el amor y sobre mi propio matrimonio. Aquella noche llovía en Madrid. El sonido de la lluvia contra las persianas viejas del piso siempre me ponía nostálgico, y yo ya venía con la cabeza cargada. Llevaba días diciéndome que tenía que ordenar el trastero, que había demasiadas cajas de una vida que ya no existía. Así que terminé rodeado de polvo, recuerdos y cosas que había intentado olvidar. Entre apuntes de la universidad, ropa que ya no me quedaba y cables sin dueño, encontré una caja plana, más pesada que las demás. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, estaba el álbum de nuestra boda. Me quedé un rato de pie, sosteniéndolo como si fuese un animal dormido que pudiera despertarse de golpe. Hacía años que no lo abría. Desde el divorcio lo había enterrado ahí, en ese cuarto sin ventanas, como si encerrarlo significara enterrar también lo que sentía. Pero la lluvia y el silencio hacen mala mezcla. Volví al salón, me senté en el sofá donde ahora siempre estaba solo y abrí el álbum. Las primeras páginas eran casi ridículas en su perfección. Laura riéndose mientras su hermana le arreglaba el velo. Mi padre intentando ponerme el pañuelo del bolsillo de la americana y fallando 3 veces. Mis amigos aplaudiendo en el registro civil de la calle Pradillo, todos apretados, algunos con chaqueta que no les quedaba bien, otros sin corbata. Yo, con esa sonrisa amplia que ahora me resultaba ajena. Ella, mirándome como si de verdad fuéramos a durar toda la vida. Pasé hoja tras hoja, notando cómo la nostalgia se mezclaba con un rechazo extraño. Era como ver una película de la que ya conoces el final, pero en la que todos los personajes todavía creen que no se va a hundir el barco. Entonces llegué a la foto. La foto, aquella que habíamos mandado imprimir en grande, la que estuvo colgada años en el salón, justo encima del sofá. Laura y yo de pie, a la salida del juzgado, con el edificio detrás, ella agarrada a mi brazo, yo con la mirada clavada en ella. Felicidad pura, o eso pensé siempre. La miré más tiempo del que me gustaría admitir. Supongo que quería comprobar si de verdad había sido tan feliz ese día o si mi mente lo había maquillado con el tiempo. Recorrí los detalles con los ojos, su vestido sencillo, nada de grandes colas ni cosas exageradas, porque ella odiaba llamar la atención. Mi traje azul marino, que aún guardo en el armario aunque no sé muy bien por qué. Las manos entrelazadas. Entonces, sin saber muy bien por qué, mis ojos se fueron al fondo de la imagen. Detrás de nosotros, desenfocados, se veían invitados charlando, alguien sosteniendo a un niño, un par de curiosos que pasaban por la calle. Y luego, en la esquina izquierda, medio tapado por un hombro, estaba él, un hombre que no recordaba haber visto nunca. No era de mi familia, no era de la suya, no era ningún amigo mío. Miraba hacia nosotros, pero no como se mira una pareja que se acaba de casar. Había algo más en su expresión. Una especie de media sonrisa, una mirada fija en Laura que, de repente, hizo que el aire en el salón se volviera más denso. Me incliné hacia adelante. Pensé que era cosa mía, que estaba sugestionado. Fui a por el móvil, hice una foto a la foto y empecé a hacer zoom con los dedos. La imagen se pixeló, se volvió borrosa, pero luego se aclaró lo suficiente para que pudiera distinguir sus rasgos. Pelo oscuro, algo de barba de 2 días, unos ojos que no miraban en general, sino muy concreto hacia ella. No tenía un vaso en la mano, no estaba hablando con nadie, no estaba de paso. Estaba plantado ahí, como si estuviera esperando algo. Me dije que sería un primo lejano, alguien del trabajo de Laura, un invitado de última hora, cualquier cosa normal. Pero la incomodidad clavada en el estómago ya no se movía de sitio. No recordaba su cara de ninguna comida familiar, de ninguna Navidad, de ninguna cerveza con amigos. Era un desconocido absoluto en el recuerdo más importante de mi vida. Quité el álbum de la mesa y me llevé la foto al escritorio. Encendí la lámpara y la sostuve por los bordes, intentando acercarla lo máximo posible sin estropearla. El tipo seguía ahí, silencioso, atento, casi satisfecho. Mientras más lo miraba, más familiar me parecía, sin que pudiera situarlo en ningún sitio. Como esas personas que jurarías haber visto en el metro o en una terraza, pero no logras recordar dónde. Podría haberlo dejado ahí. Podría haber cerrado el álbum, haberlo metido otra vez en la caja y seguir con mi vida a medias. Pero los secretos, una vez se dejan ver, no se olvidan. Me acosté tarde esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen. Laura sonriéndome, yo mirándola, y detrás ese hombre observando algo que yo no veía.
A la mañana siguiente, con ojeras y la cabeza embotada, encendí el portátil viejo, el que teníamos cuando aún vivíamos juntos. Tardó siglos en arrancar, como si también le pesara el pasado. El fondo de pantalla seguía siendo una foto de nuestra luna de miel en Cádiz, ella apoyada en mi hombro, el mar detrás. Si me concentraba lo suficiente, incluso podía recordar el olor a sal y crema solar. Cerré esa imagen con rabia y fui directo a la carpeta de fotos. Había cientos, fines de semana, cumpleaños, escapadas, tonterías caseras. Durante un rato me limité a navegar por ellas sin rumbo, dejando que el tiempo se doblara sobre sí mismo. Hasta que empecé a notar algo que antes no había visto. En muchas de las fotos en las que aparecía ella había señales de otra presencia. Un vaso extra en la mesa, un abrigo que no era mío colgado en una silla, un reflejo borroso en una ventana, una sombra alargada en el marco. Me entró un sudor frío. Abrí una subcarpeta que no recordaba haber visto nunca, oculta dentro de otra con un nombre genérico. Dentro había más fotos, pero estas eran diferentes. Laura no estaba conmigo, estaba sola o con alguien más, pero ese alguien casi siempre quedaba cortado, desenfocado, fuera del centro. Aún así había una constante, la misma chaqueta, la misma postura, la misma forma de estar cerca sin aparecer del todo. Me topé con una carpeta bloqueada con contraseña. Se llamaba Recuerdos. No era precisamente sutil. Probé primero el típico 1234, luego su fecha de nacimiento. Nada. Entonces, sin saber muy bien por qué, escribí la fecha de la boda, día, mes y año. La carpeta se abrió al instante. Dentro no había solo fotos, había cartas, archivos de texto con fechas ordenados cronológicamente. Respiré hondo y abrí el primero. No empezaba con querido ni cosas cursis. Empezaba directamente con su nombre. Sergio. He intentado convencerme de que todo esto es una buena idea, pero cada día que pasa siento que algo dentro de mí se contrae. Él me quiere, de verdad, es bueno conmigo, es estable, es lo que se supone que debería querer. Y sin embargo, cuando lo miro, solo veo el hueco que dejaste tú. Sentí que me fallaban las piernas, me obligué a seguir leyendo. Pensé que con el tiempo te olvidaría, que lo nuestro fue una etapa, un error, algo que el tiempo pondría en su sitio. Pero han pasado años y sigues ahí. Y he tomado una decisión, me voy a casar con él. Necesito construir algo, no puedo seguir esperando a que tú te decidas, a que tú te arregles, a que tú quieras algo más que fotos, noches sueltas y promesas vagas. Miré la fecha, era un mes antes de la boda. Pasé al siguiente archivo. Esta vez la letra digital era más nerviosa, las frases más cortas. No sé si hacer esto, siento que le miento cada vez que sonrío delante de él. Pero también siento que no puedo dejarlo ahora, no soy tan valiente como tú crees, no sé estar sola. Y tú tampoco te vas a quedar esperándome, ya lo sé. Quizá esto es lo que me toca, una vida tranquila con alguien que me quiere, aunque mi cabeza esté en otra parte. Tragué saliva. El siguiente archivo estaba fechado 3 días antes de que firmáramos en el juzgado. No sé si podré soportar que vengas, no sé qué cara pondré si te veo ahí. Parte de mí quiere pedirte que no aparezcas, otra parte necesita que estés. Necesito que veas que cierro esto, que te veas obligado a dejarme ir, o a luchar por mí. No lo sé, estoy hecha un desastre. La carta terminaba con una frase que se quedó flotando en mi pantalla como una amenaza. Siento lo que estoy a punto de hacerle. Volví a la carpeta de fotos con las manos temblando. Abrí una imagen cualquiera. Ella en una terraza de lavapiés, el pelo recogido, gafas de sol, un café delante. A su lado, cortado justo a la altura de la barbilla, estaba él, el mismo hombre del fondo de la foto de mi boda. Algo en mí ya sabía cómo se llamaba antes de encontrarlo. Abrí el navegador y lo busqué. Tardé menos de lo que esperaba. Sergio Lafuente, fotógrafo, Madrid. Retratos, bodas, eventos. En su página web había ejemplos de su trabajo. Gente sonriente, parejas abrazadas, niños corriendo en parques. Y entre toda esa alegría cuidadosamente encuadrada, encontré una foto que me dejó sin aire. Laura, sentada junto a una ventana, la luz de la tarde cayéndole en la cara. Sonreía de lado, con esa expresión que yo creía que era solo mía. Debajo, en el pie de foto, una sola palabra: Musa. La fecha de publicación era de 4 años antes de que yo la conociera en una cafetería de Malasaña. En ese momento todo se recolocó. El puzzle que llevaba años desordenado en mi cabeza encajó de golpe, pero no para dar una imagen bonita, sino una escena que me hizo sentir ridículo. Ella y Sergio tenían historia antes de mí, una historia lo suficientemente profunda para que él la llamara Musa, para que ella guardara cartas que nunca mandó, para que lo invitara a mi boda y lo colocara, sin que yo lo supiera, como testigo silencioso de nuestro falso comienzo. No tuve ni que preguntarle a nadie quién había sido el fotógrafo de nuestra boda. Lo sabía. Lo supe en cuanto vi su nombre en su web.
Bajé hasta el final de su portfolio y ahí estaba. Una foto de nuestra ceremonia, el patio interior del registro, los invitados formando un pasillo, Laura y yo en el centro. El mismo momento desde otro ángulo. Él había colgado nuestra felicidad fingida en su escaparate profesional. Durante un rato largo solo escuché mi propia respiración. Podía oír el tráfico en la calle, un vecino moviendo muebles, el pitido del microondas recordándome que había dejado algo dentro. Todo sonaba lejano. Había una calma rara en mí, como cuando sabes que la tormenta ya ha pasado y lo único que queda es mirar lo que ha destrozado. No sé cuánto tiempo estuve viendo su web, sus fotos, su cara. Me fijé en que había envejecido un poco. Unas arrugas nuevas alrededor de los ojos, quizá un gesto más serio. Pero seguía teniendo la misma mirada tranquila, segura, esa que dice que el que va por delante sabe exactamente qué ha hecho y qué no. Al final cerré el portátil y cogí el móvil. No pensé demasiado en cómo escribirle a Laura. Solo tecleé lo primero que me salió. He encontrado la foto de la boda. No dije más, no hacía falta. Ella sabía qué foto era. El doble check tardó segundos en ponerse en azul. Pasó 1 minuto, 2, 10. Empecé a pensar que no iba a contestar. De repente los 3 puntitos de escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces, como si borrara y reescribiera frases que nunca vería. Al final solo llegó un mensaje. Por favor, no hagas esto. No preguntó de qué hablaba, no hizo teatro, no fingió que no sabía quién era ese hombre que me miraba desde el pasado. Ese, por favor, era la confesión más directa que había recibido nunca de su parte. Esa noche supe que tenía 2 opciones. Podía dejar todo como estaba, guardar el portátil, hacer como que nunca había visto nada y seguir arrastrando una versión amable de lo que habíamos sido. O podía abrir la herida hasta el fondo, tocar hueso, ver exactamente qué había debajo de todos esos años de silencio y medias verdades. A la mañana siguiente, en vez de ir a la oficina, cogí el metro hacia el centro. Busqué la dirección del estudio de Sergio en su web y aparecí frente a una puerta de cristal con su nombre en letras blancas. Heartlight Studio. Fino, moderno, pretencioso. Tragué saliva, empujé la puerta y entré. Dentro olía a papel, a café reciente y algo químico que no supe identificar. Había fotos por todas partes, enmarcadas en blanco. Parejas en el retiro, niños corriendo por el retiro, novias girando con el velo al viento en fincas de las afueras. Sonreían sin saber que su felicidad estaba también en manos de alguien que no siempre jugaba limpio. Él salió de una sala del fondo secándose las manos con un trapo. Llevaba una camisa remangada y unas gafas que le daban aspecto de tipo tranquilo. Cuando me vio me dedicó una sonrisa automática, profesional. «¿Te puedo ayudar en algo, tío?», dijo. Saqué del bolsillo una copia de la foto de nuestra boda que había impreso esa misma mañana y la puse sobre el mostrador. «Tú hiciste esto», dijo. Se inclinó para verla mejor. Por un segundo fue el fotógrafo profesional, evaluando la luz, la composición, los detalles. «Sí, claro», dijo. «Fue hace unos años ya, recuerdo esa boda. Registro en Madrid, luego copas en un bar de Alonso Martínez. Muy buena luz ese día». Noté un cosquilleo desagradable en la nuca. Me obligué a mantener la voz firme. «No fuiste solo el fotógrafo». Levantó la vista y me miró a los ojos. Y ahí estuvo. Ese gesto mínimo, ese parpadeo un segundo más largo de lo normal, esa tensión que recorre la mandíbula cuando alguien sabe que se ha acabado el teatro. «Creo que lo mejor es que te vayas», dijo, bajando la voz. No me moví. «Ella te invitó», continué. «No como fotógrafo. Te quiso allí, detrás de nosotros, mirándola». No contestó. La habitación pareció encogerse. Empecé a oír mi propio pulso en los oídos. Él apartó la vista un instante y luego suspiró. «Me pidió que estuviera», dijo al final. Hizo un gesto hacia la foto. Dijo que necesitaba que lo viera con mis propios ojos para poder cerrar capítulo. «¿Cerrar capítulo casándose conmigo?», pregunté. «¿Eso era para ti cerrar capítulo?». «No tienes ni idea de lo que había entre nosotros», respondió, con una calma que me encendió por dentro. «Tampoco la tienes de lo que había entre vosotros dos». Me eché a reír, pero sonó más a tos amarga. «Sé perfectamente lo que había entre nosotros», dije. «Lo que no sabía era que en medio siempre estabas tú». No intentó negar nada. Eso fue lo que más me dolió. Ni siquiera se molestó en inventarse una mentira bonita. Me miró con una especie de lástima que me revolvió el estómago. «Ella te quería», dijo. «A su manera, pero te quería. Me dijo que eras bueno, que la cuidabas, que por fin sentía que podía tener una vida normal. Yo solo no supe irme del todo. Yo era el plan B con papeles y alquiler compartido. Él era la historia que nunca se cerró». Respiré hondo. «Esa foto», dije, señalando la copia sobre el mostrador, «lleva años colgada en mi cabeza como el mejor día de mi vida. Y tú estabas detrás. Siempre has estado detrás». No supe qué más decir. Me di la vuelta y salí, dejando la foto allí, entre todas las imágenes felices que colgaban en sus paredes. Madrid me recibió con su ruido habitual,
Coches, motos, gente con prisa, terrazas llenas, una señora discutiendo con un repartidor. Todo seguía igual que siempre, como si no importara que mi historia acabara de romperse en 1000 pedazos otra vez. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, hasta que me encontré en la Plaza de España, mirando sin ver la gran pantalla de un musical. Toda esa ficción brillante contrastaba con la sencillez brutal de lo que acababa de descubrir. Volví a casa al anochecer. No encendí la tele, no puse música, no llamé a nadie. Me senté en la mesa del salón y escribí a Laura un solo mensaje. Mañana a las 6, en la cafetería de siempre. Tardó unos minutos en contestar. Vale. La cafetería de siempre estaba en una esquina de Chamberí, cerca del metro de Iglesia. Llevaba años sin entrar. Antes íbamos todos los domingos a desayunar allí, a leer el periódico, a comentar tonterías mientras compartíamos una tostada de pan de pueblo con tomate. Madrileñísima, decía ella riéndose. Al día siguiente llegué 15 minutos antes, y estuve un rato de pie fuera, observando el interior a través del cristal. Nada había cambiado. El mismo camarero canoso detrás de la barra, las mismas mesas de madera, el mismo olor a café y churros recalentados. Ella ya estaba dentro, sentada en una mesa del fondo. Se había puesto un jersey beige y se había recogido el pelo en un moño desordenado, como siempre que estaba nerviosa. Cuando me vio entrar, se levantó un poco, indecisa, y luego se volvió a sentar. Me acerqué despacio. El corazón me latía rápido, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo, solo una especie de determinación cansada. Me senté frente a ella. Durante unos segundos solo nos miramos. Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos, alguna cana que antes no estaba. Supongo que yo tampoco estaba igual. Pedimos café sin pensar, por inercia, y cuando el camarero se fue, saqué otra copia de la foto y la dejé entre nosotros. Ella bajó la vista. La respiración se le aceleró. No intentó apartarla. Pasó los dedos por el borde del papel y sus manos temblaron un poco. «Ya la has encontrado», murmuró. No pregunté qué, no hacía falta. «Lo invité yo», dijo después de unos segundos que se hicieron eternos. «No por ti, por mí». «Habla», dije. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Se humedeció los labios. Miraba la foto como si fuera un animal que pudiera morderla en cualquier momento. Llevaba años intentando cerrar lo que tenía con él. Empezó. Nunca supe hacerlo. Siempre volvía, o volvía yo, o nos cruzábamos en cualquier esquina y era como si todo lo demás desapareciera. Cuando te conocí a ti, pensé que era la primera vez que alguien me ofrecía algo real, algo estable, que por fin podía vivir una vida normal, sin dramas, sin esperas eternas. Entonces, ¿por qué lo llevaste a nuestra boda?, pregunté. Si querías normalidad, ¿por qué meter al fantasma en la iglesia? No fue en una iglesia, dijo, medio sonriendo con tristeza. Fue en el juzgado. No sonreí. Porque necesitaba verlo, respondió al final. Necesitaba comprobar que era capaz de elegir otra cosa. Pensé que si él me veía casándome, si lo veía con sus propios ojos, se acabaría de una vez, que se iría, que me dejaría construir algo contigo sin mirar atrás. Levanté una ceja. Y funcionó. No, dijo en voz baja. No funcionó. El camarero dejó los cafés sobre la mesa y se alejó con discreción. El murmullo de la cafetería siguió ahí, pero se volvió borroso. Éramos ella, yo y esa foto clavada en medio como un testigo mudo de nuestra conversación. Le hablé con acento agudo de las cartas, de la carpeta recuerdos, de su nombre en los archivos. Le hablé con acento agudo de las fechas, de cómo algunas cartas estaban escritas mientras yo hacía planes de luna de miel. No negó nada, no se defendió. Cada frase que yo lanzaba parecía darle un golpe en el pecho que aceptaba sin cubrirse. Fui un cobarde, admitió. No quise renunciar a nada. Quería tu estabilidad y su intensidad, tu calma y su tormenta. Pensé que con el tiempo él se iría desdibujando, que me acostumbraría a ti, a tu manera de querer, y que el resto se iría apagando. Pero no se apagó. ¿Alguna vez dudaste en decir que sí en el juzgado?, pregunté. Dudé siempre, dijo, incluso cuando ya llevaba los papeles firmados en la mano. Pero no por ti. Dudo de todo, dudo de mí. Esa ha sido siempre mi condena. Me di cuenta de que ya no buscaba que me dijera que me había querido más que a él, ni siquiera necesitaba que me pidiera perdón. Lo único que quería era escuchar la versión en la que ya no era el protagonista ingenuo de una historia que nunca fue suya. Te quise, añadió de pronto, mirándome a los ojos. A mi manera, con mis líos, con mis defectos, te quise de verdad. Yo también te quise, respondí, pero el problema no ha sido eso. El problema es que contigo querer nunca ha sido suficiente. Estuvimos en silencio un rato largo. La cafetería siguió su vida alrededor, gente entrando, periódicos abriéndose, cucharillas tintineando en vasos de café. Y nosotros, en medio de todo, despidiéndonos de algo que probablemente debería haber terminado mucho antes. Al final, empujé la foto hacia su lado de la mesa. «Quédate con esto», le dije. «A mí ya no me sirve». Ella la cogió con cuidado, como si estuviera hecha de cristal. Volvió a mirarla, y esta vez sí vi miedo en sus ojos. No por mí, por ella misma.
¿Me odias?, preguntó, casi susurrando. Pensé un momento la respuesta. Podría haberle dicho que sí, que la odiaba, que deseaba que todo lo que había construido se derrumbara, pero no era verdad. Mi odio se había gastado por el camino. No, dije al final, no te odio, pero tampoco podré perdonarte nunca. Asintió despacio, como si esa frase fuera la única que esperaba escuchar. Nos levantamos casi a la vez. Ella dejó el dinero del café encima de la mesa. Nos acercamos a la puerta, pero no hubo abrazos, ni besos en la mejilla, ni contacto de ningún tipo. Solo una última mirada larga, esa en la que sabes que algo se cierra para siempre. Salí primero. Sentí su presencia detrás de mí, alejándose en dirección contraria. Volví a casa caminando. No cogí metro, no miré el móvil. Madrid me pareció más grande de lo normal, como si todas las calles hubieran cambiado de sitio. Cuando llegué al portal, me apoyé un segundo en la pared antes de subir por las escaleras. Pensé en mis padres, en qué les diría si supieran todo esto. Pensé en mis amigos, en las veces que me dijeron que algo en Laura no les terminaba de cuadrar y yo me enfadé por eso. Pensé en la cantidad de cosas que no quise ver. Esa noche, por primera vez, no abrí el álbum. Me limité a sacar la foto que todavía quedaba en el marco del salón y la miré largo rato. Nosotros en el centro, Sergio al fondo, la familia alrededor. Todo el mundo sonriendo, sin saber qué papeles jugaba cada uno. Ya no sentí dolor. Sentí una especie de claridad cansada. Encendí la chimenea eléctrica que había heredado con el piso, abrí el cristal y metí la foto dentro. Vi cómo el papel empezaba a ennegrecerse, cómo las caras se retorcían un instante antes de desaparecer en ceniza. No hubo dramatismo, no lloré, no hice ningún gesto grandilocuente. Solo me quedé quieto hasta que no quedó nada reconocible. Tiempo después, ya sin Laura en mis días ni en mis noches, volví a pasar por esa cafetería de Chamberí un domingo. Estaba llena, parejas desayunando tostadas con aceite, niños manchando de chocolate los manteles de papel, señores mayores leyendo el Marca. Me quedé un momento en la puerta observando. En una mesa cerca de la barra, un chico y una chica se reían, inclinados el uno hacia el otro, con la complicidad eléctrica de los comienzos. La miraba con esos ojos que yo había tenido años atrás. Ella le tocaba el brazo con esa confianza que nace antes del miedo. Por un segundo sentí pena por ellos. Otra foto más, pensaría cualquiera. Otra historia que podría salir bien o hacerse pedazos. Yo ya había visto lo que hay detrás de algunas sonrisas. Y sin embargo, no pude evitar sonreírme un poco. Seguí caminando. No entré. No me hacía falta. Había dejado de buscar respuestas en sitios donde solo había pasado. Ahora, si el pasado venía, lo dejaba sentarse un rato, le ponía un café y lo dejaba irse solo. A veces, cuando llueve en Madrid y las gotas suenan igual que aquella noche en la que encontré el álbum, me viene a la cabeza esa imagen antigua, corregida por lo que sé ahora. Ya no me veo a mí como el hombre engañado. Me veo como alguien que estuvo en mitad de una historia que ya había empezado cuando llegó y que siguió cuando se fue. A veces, cuando llueve en Madrid y las gotas suenan igual que aquella noche en la que encontré el álbum, me viene a la cabeza esa imagen antigua, corregida por lo que sea ahora. Ya no me veo a mí como el hombre engañado. Me veo como alguien que estuvo en mitad de una historia que ya había empezado cuando llegó y que siguió cuando se fue. Y de alguna forma, eso me da una paz extraña. He aprendido que el amor y la traición laten al mismo ritmo, que las mismas palabras que un día te salvan otro día te hunden, que la foto perfecta puede esconder en una esquina el detalle que algún día te abrirá los ojos. No sé qué habrá sido de Laura, de Sergio, de sus vidas, de sus nuevas fotos. No sé si tendrán un álbum juntos, si habrán repetido promesas, si habrán aprendido a decir la verdad. No es mi problema. Lo único que me importa es que aquella imagen que un día tuve colgada en el salón ya no manda sobre mí. El amor no desaparece, se transforma, se esconde, se vuelve otra cosa. A veces simplemente se convierte en una lección. Y la mía llegó en forma de rostro desenfocado al fondo de una foto de boda. Solo hizo falta hacer zoom para ver quién había estado ahí desde el principio. Y aunque esa verdad me destrozó, también fue lo único que me devolvió de verdad a mí mismo.